en este 2012, este grupo de compañeros secretarios generales nos fuimos a lo medular, nos fuimos a hacer una investigación al mercado. Dicen y comentan que cuando estamos en negociaciones con la empresa, uno de los elementos fundamentales que nos manejan nuestros empresarios en las revisiones, nos dicen: esto es lo que te podemos dar, porque de lo contrario nos salimos del mercado, dejamos de ser competitivos y nos pones en una posición difícil. Nosotros les queremos decir que con estos incrementos que hemos tenido, nuestro mercado, es más, no entramos, no nos dejan entrar a nuestro mercado porque no nos alcanza el dinero. Mientras que ustedes nos dicen, nos sacan del mercado, nosotros les decimos, no nos dejan entrar al mercado. ¿Y cuál es el mercado de nosotros? El mercado de nosotros, pues, son los abarrotes que tenemos ahí. Hay quienes todavía se van al abarrote de la esquina, no les alcanza ni siquiera para ir al supermercado. Esto es un elemento que sufren estas comisiones revisoras cuando ellos van y se sientan en un proceso de negociación, y que obviamente quienes están detrás de ellos pues están exigiendo incrementos que sean lo suficientemente sustantivos para poder acortar un poco esta distancia tan grande que existe entre estos dos valores que hemos mencionado. Cuando se aproximan las fechas de la revisión de los contratos colectivos, los compañeros y compañeras trabajadoras empiezan siempre buscando los mejores incrementos de salario y, en su caso, las prestaciones económicas y administrativas de una revisión general. Por ello, eligen y seleccionan a una comisión revisora y de inmediato se encargan y le exigen los mejores resultados, la base que lo respalda. A veces impacientes o hasta molestos porque los incrementos de la canasta básica suben y suben, mientras que los salarios generalmente se mantienen muy bajos e insuficientes para satisfacer las necesidades mínimas del hogar. Por ejemplo, mientras que la inflación general de todos los bienes y servicios cierran en un 4.5, los productos de la canasta básica elementales, fundamentales a los que tenemos acceso los trabajadores, como lo es la carne, el frijol, la azúcar, la harina, y me exageré cuando dije carne, agua, luz, transporte, etc., suben entre un incremento del 10 al 15%. Ahorita nos acaban de anunciar que el incremento al agua potable aquí en el Hermosillo subió casi por encimita de un 40%. Esto es triste. Situaciones traen consigo los salarios cada vez menos nos alcanzan. Por ello tienen que el trabajador, la esposa y luego hasta los hijos se tienen que congregar para poder llevar un salario familiar que tampoco muchas veces alcanza. Esto, pues obviamente buscamos siempre superar la pobreza, que cada vez va creciendo más entre los trabajadores, mientras que los grandes corporativos empresariales siguen acumulando grandes utilidades, produciendo finalmente la gran desigualdad económica y miseria que padecemos en nuestro país. En estas condiciones es frecuente que nuestros compañeros que integran las comisiones revisoras sean sujetos a mucha presión para lograr buenos aumentos, o de lo contrario se van a algo que nadie queremos llegar: la figura del estallamiento de huelga. Y esto es algo que yo quiero recalcar aquí. Muchas veces no nos dejan otra alternativa y tenemos que recurrir a esta figura del derecho de estallar una huelga. Yo quiero empezar con algo de lo que comentó Carlos Cañas. Realmente la productividad es un elemento importante de la competitividad. La productividad, traducida en términos simples y llanos, significa cómo hacemos más cosas a menor tiempo con menor costo. Y muchos de ustedes que trabajan en la línea de producción lo conocen. Pero la competitividad tiene otros elementos, porque, por citar a Carlos Cañas, competitividad es hacer lo mismo en otro lado del mundo con las mismas condiciones. Y yo he escuchado a muchos presidentes municipales,
a mucha gente que trata de promover algunas regiones, gobernadores, que hablan de que su región tiene muchas universidades, que tiene carreteras, que tiene aeropuertos, que tienen puertos, que tienen muchas riquezas, pero de los 177 países que están registrados en la Organización de las Naciones Unidas, 112 tienen eso. Y entonces la única diferencia es qué nuevo puedes hacer para tener competitividad. Y la competitividad, cuando existe capital que invierte, ubica los mejores lugares para poder desarrollar su capital. Y el capital fluye de un lado a otro, y hoy puede estar en China, y mañana puede estar en Australia, y pasado mañana puede estar en Bulgaria o en República Checa. Para Sonora existe una alta competencia por parte de Chihuahua, por parte de Baja California, por parte de Coahuila, por parte de Nuevo León, por parte de Durango. Pero para esta región existe una gran competencia por parte de Oaxaca, por parte de Veracruz y por parte de Chiapas, que se están acercando al concepto de la competitividad. Y para México existe una gran competencia por los Estados Unidos, quien en los últimos meses, a partir de las problemáticas económicas que han suscitado, han encontrado la fórmula de establecer recurso, dinero o cash grant, como se llame, para que otras empresas se ubiquen o se reubiquen en los Estados Unidos. Tenemos una competencia brutal y feroz por la atracción de empresas a México y específicamente por la atracción de empresas a Sonora. En los últimos 3 años hemos logrado 80 nuevas inversiones, pero de estas 80 nuevas inversiones, 42 son de empresas que están localizadas en Sonora, que han decidido duplicar, triplicar o cuatriplicar su línea de producción. Y lo han hecho porque han encontrado que en este gran concepto de la competitividad, en donde la productividad representa una parte, también hay un concepto que se llama certidumbre. Y ese concepto de certidumbre, que está representado por la certidumbre jurídica y por la certidumbre laboral, se complementa con otro concepto que se llama seguridad. Y ese concepto de seguridad, que representa la seguridad jurídica, la seguridad física y la seguridad patrimonial, se enlaza con otro elemento que se llama logística competitiva y se enlaza con otro elemento que se llama infraestructura productiva. Y entonces, cuando juntamos todos los elementos, nos convertimos en una región competitiva. Pero todo mundo hace lo mismo. No lo hacemos en Sonora, no se hace en México. Se hace en los países emergentes de Europa, pero también ya lo hace Panamá, y lo hace Guatemala, y lo hace Nicaragua, y lo hace en condiciones muy diferentes de oferta a la inversión. Muchos de ustedes recordarán 2007 y 2008, cuando empezaron a perderse los empleos y cuando empezaron a cerrarse las vacantes. O pueden recordar cuando hay paros técnicos, cuando se baja el nivel de venta de un producto y entonces se tiene que requerir de menos personal. Yo creo que es muy importante que entendamos que la Ley Federal del Trabajo nos ofrece un mecanismo para que, como decía Krugman, el incremento de la productividad en un país es el único camino para que en el largo plazo elevemos el nivel de vida de los trabajadores. Estoy totalmente de acuerdo con ello. De tantas amargas que trajo la reforma. Y la otra, que es la que mencionó el compañero Solís, que es la que se refiere a la obligación, lo quiero repetir, obligación que tienen las empresas a constituir, a establecer una comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento que establezca una forma para medir la productividad, que haga un plan de productividad y un mecanismo para compartir los beneficios de esa productividad. Es una obligación, no es una propuesta que deje Vicente, es una obligación en la ley. Y nosotros nos hemos propuesto hacer valer esa disposición, que no haya empresa en Sonora que no tenga su comisión mixta de productividad y su sistema de medición de la productividad y desde luego la forma de compartir esos beneficios, porque de esa manera, cuando se nos acaba la pista
de esa revisión en cuanto al salario, porcentaje, tendríamos el mecanismo para obtener un bono de productividad que se acumule al sueldo y que ya constituya un ingreso mayor. El problema que tenemos, lo mencionaba Héctor Robles, es muy serio. Ha subido mucho los productos de la canasta básica. No solo este año traemos una acumulación del 80% de pérdida de capacidad adquisitiva, y esto nos provoca muchos problemas. No quisiera extenderme los efectos. Ustedes los conocen mejor que nadie, de esta pobreza enorme que hay. Millones y millones de mexicanos se van acumulando en la pobreza, la desigualdad se incrementa. Tenemos al más rico del mundo y no tenemos cómo resolver esta desigualdad. Este mecanismo de los bonos de productividad son el camino, no son inflacionarios, ayudan al trabajador, mejoran la competitividad y la calidad de los productos, y desde luego es una fórmula perfecta para ganar. Ese es el camino. Nosotros por eso les apreciamos mucho a los señores empresarios que están aquí presentes, que nos puedan ayudar teniendo una disposición a que en esta revisión de contratos, ya sea revisión general o revisión de puro tabulador, se agregue una cláusula, un acuerdo, un convenio donde se le pone fecha para constituir la comisión mixta. Si va a ser a fines de enero, si va a ser en febrero o si va a ser en marzo, no queremos que se vaya más allá. Establecer una comisión y establecer un mecanismo de productividad es tan sencillo como decir, a ver, orden, limpieza en el centro de trabajo, ¿cuántos puntos vale y a cuánto equivale? Llegar a tiempo y no faltar, ¿cuánto equivale? Reducir el scrap o el desperdicio, ¿a cuánto equivale en billetes, en lana? Producir más cantidad de producto, ¿a cuánto equivale? Y de esa manera se establece un bono entre las partes, no es batalloso, se va revisando año con año, y de esa manera avanzamos, porque le voy a decir así, no me voy a quedar con las ganas, lo comentaba con el secretario de Gobierno, más bien con Carlos Cañas ahorita, que me decía, y lo quiero decir porque no lo dijo él, me decía Carlos, el representante de los empresarios, que él está convencido de que este camino es el correcto. Yo le decía, mira Carlos, hay muchos empresarios, directores o gerentes de empresa, que saben que pueden sacar las metas con 300 trabajadores, por ponerles un ejemplo, pero convencen de tal manera a los jefes arriba y logran contratar a 350, o sea 50 de colchón, y llegan a su zona de confort, le decía yo a Carlos, porque si le falta gente, si llega tarde, si esto, si lo otro, él saca sus metas, pero llega un momento en que esos 350 están deprimidos porque no tienen el salario adecuado, y ahí se da ese cuello de botella, y esa es la presión que tenemos en los sindicatos. Por eso los convocamos a este proceso de cumplimiento de la ley, que en eso vamos a ser muy insistentes, pedirle a las autoridades que nos atiendan y nos apoyen en esta demanda, para, como bien lo decía Héctor, no llegar a la figura de la huelga. Esperemos que nos ayuden a que no lleguemos a ese extremo, que nos conduzcamos a través del diálogo, la armonía, para seguir construyendo un estado propicio para la inversión, para que haya más empleo, pero como bien se decía aquí, empleos dignos, empleos de calidad, empleos decentes, donde el trabajador se sienta satisfecho, se ponga la camiseta e impulse el crecimiento y desarrollo del Estado. Quisiera reiterarles el saludo y el compromiso del gobernador del Estado, Guillermo Padres Elías, para con ustedes, la clase trabajadora, y también, por supuesto, con los empresarios que están haciendo juntos la economía del Estado de Sonora. Quiero felicitarlos. Tengo la instrucción del gobernador de extenderles una sincera felicitación. Primero que nada, por la disposición que han mostrado ambas partes para crear las condiciones que permitan llegar a acuerdos. Y lo han hecho en los últimos años de una manera excelente. Yo diría, han puesto todo de su parte para ir llevando los acuerdos necesarios que permitan ir transitando a una mejor condición laboral y de competitividad. Eso no se debe
únicamente a los empresarios, ni se debe únicamente a los trabajadores, mucho menos se debe a la intervención del gobierno, se debe al trabajo que juntos están haciendo ustedes por el bien de Sonora. El buen clima laboral también que tenemos ahora es digno de felicitarnos. Si nos comparamos con otras partes del mundo, inclusive con otras partes del país, y por qué no decirlo, con otros tiempos de nuestro estado, hemos mantenido un excelente clima laboral y un excelente ambiente de relaciones de trabajo productivas. Y quiero felicitarlos también por los altos niveles de competitividad que juntos hemos logrado en el estado. Eso ha permitido que, junto con algunos esfuerzos que como ciudadanos hemos hecho todos y como gobierno, estemos en condiciones de tener un nivel de crecimiento de la economía, del Producto Interno Bruto, del orden del 7% anual. Significa entonces que hay 7 pesos más circulando en la economía del estado que no estaban el año pasado. 7 pesos más inflación. ¿Eso qué quiere decir? Que hay más oportunidades para nuestros hijos, que hay más oferta de trabajo y que hay menos presión en nuestras casas. Sabemos y entendemos claramente que, como bien decía nuestro compañero Héctor Robles, en nuestra casa están teniendo muchos de los trabajadores problemas porque ven cómo se incrementan muchos de los servicios y sus ingresos no. Sin embargo, el primer paso, que es que tengamos una economía en crecimiento, ya se está dando. La verdad, para mí ha sido fundamental contar con la participación y la colaboración de mis compañeros secretarios de Economía y del Trabajo y la relación respetuosa y siempre, ¿por qué no decirlo?, demandante, pero abierta de la CETM. Nosotros creemos que esta relación puede llevarnos a construir todavía más cosas. Prueba de ello es que aquí estamos, gobierno, sindicatos y representantes de la empresa, juntos. Y me llama la atención, inclusive lo comentaba con el secretario general, que ni siquiera están, como típicamente se hacen este tipo de reuniones, los empresarios por acá y los trabajadores por otro lado, sino que están juntos, entreverados, unidos, y en ese mismo sentido tenemos que seguir caminando para poder lograr todos los retos que se nos presentan. El apartado de productividad que nos marca la nueva Ley Federal del Trabajo sin duda representa una oportunidad. El reto es, como todas las cosas que están en la ley, hacer buen uso y correcta aplicación del concepto. Está en nosotros, en empresarios, en gobierno y en sindicatos, representantes de los trabajadores, hacer un uso correcto del concepto. Si en esta oportunidad lo distorsionamos, si en esta oportunidad hacemos un uso incorrecto, se puede presentar la situación de que lo echemos a perder para siempre. Y yo creo que ahí tiene que haber una correcta responsabilidad de todas las partes. Y estoy de acuerdo en que aquí, con el concepto de productividad, se nos abre una gran oportunidad que nos permita tener, ¿por qué no?, niveles de mucho más competitividad con respecto a otros estados de la República, a los cuales también aplica la misma ley. Creo yo que la gran diferencia va a estar en la disposición que tengamos las partes de atender con seriedad esta situación. La productividad
si bien es cierto es una gran oportunidad, el mal uso del concepto por parte de alguna de los tres actores es un gran riesgo. Nos puede ocasionar que todo lo que hemos logrado se caiga, pero también, como las grandes oportunidades como las grandes ocasiones siempre presenta una gran oportunidad. Y claro, hay un riesgo, pero puede haber un gran beneficio si lo abordamos de forma seria, si lo hacemos de forma responsable y si lo hacemos, por supuesto, de forma generosa. Yo creo que si logramos mantener un equilibrio entre esas tres condiciones, vamos a tener un Estado más competitivo, que permita generar más economía, pero también, por supuesto, que parte de esa economía que se genera vaya a nuestros hogares, que a final de cuentas de eso se trata. Muchas gracias, enhorabuena y los mejores deseos para el 2013.